Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están todos hoy? Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dejar a más de uno boquiabierto. Y bueno, para aquellos que son nuevos por aquí, les doy una súper calurosa bienvenida. Si les gusta el chisme, las noticias del mundo del entretenimiento turco y todo lo relacionado con sus actores favoritos, este es el lugar indicado. Así que consideren suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que no se van a arrepentir. Y hablando de no perderse nada. ¿Están listos para el bombazo del día? Porque hoy vamos a hablar de una noticia que, aunque quizás ya hayan escuchado por ahí, merece un análisis detallado y, por supuesto, mi opinión. La fecha, 4 de agosto de 2025. El titular: Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia que sacudió al mundo. Prepárense porque esto es candela. ¿Recuerdan la magia que emanaba la pantalla cuando veíamos Erkencikus, pájaro soñador? Aquella química desbordante entre Can y Demet, esa complicidad, esas miradas. Bueno, pues desde que se emitió la serie y sobre todo durante la época en que se rodó, no pararon de surgir rumores sobre una posible relación amorosa entre los protagonistas. Rumores alimentados, obviamente, por la tremenda conexión que tenían. Y aunque ambos negaron rotundamente cualquier romance en ese momento, la verdad es que la chispa entre ellos era innegable. Una chispa que vibraba en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública. Pero como bien sabemos, el destino es impredecible. Y aunque en ese momento no sucedió, la historia dio un giro inesperado el 4 de agosto de 2025. La noticia saltó a todos los medios, redes sociales y blogs de farándula, dejando a los fans y al mundo entero completamente sorprendidos. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. Sí, así como lo escuchan. Después de años de especulaciones, de negaciones, de caminos separados, el amor triunfó. Un amor que, como el buen vino, maduró con el tiempo, con las experiencias, con las vivencias. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó en el intermedio? Pues la verdad, la información es un poco escasa, ya que ambos son muy discretos con su vida privada. Pero por lo poco que se supo, parece que la relación se mantuvo en secreto durante un tiempo considerable, protegida por la discreción y el cariño mutuo. Se dice que después de que ambos pasaran por relaciones fallidas, se encontraron nuevamente y la magia resurgió. Un reencuentro que, según fuentes cercanas, fue provocado por el destino, por esas casualidades que la vida a veces nos regala. En ese momento Demet estaba recientemente divorciada de Oğuzhan Koç, su anterior pareja, y Can, por su parte, había terminado su relación con Dilekta Leota. Los dos, solteros y con el corazón un poco roto, encontraron consuelo el uno en el otro. Empezaron a pasar tiempo juntos, a apoyarse, a hablar, y poco a poco, la amistad se convirtió en algo más. Una llama que, aunque había estado dormida, volvió a encenderse con mucha fuerza. Una llama que esta vez parecía destinada a perdurar. Los detalles de cómo se conocieron y cómo surgió esta relación son escasos, como ya les comentaba. Pero lo que sí se sabe, y lo que ha trascendido a través de fuentes cercanas y redes sociales, es que fue una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Una conexión genuina que los dos habían estado buscando durante mucho tiempo. Una conexión que trascendía la pantalla y se convertía en algo real, algo tangible. El anuncio, como era de esperarse, generó un revuelo monumental. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de sorpresa, de emoción. Los fans de Erkencikus celebraban el final feliz que tanto habían deseado. Era como si la serie hubiera cobrado vida, como si el amor de Sanem y Can fuera a trascender la ficción y convertirse en una realidad. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones, los análisis y las teorías sobre el futuro de la pareja. ¿Se casarían? ¿Tendrían hijos? ¿Volverían a trabajar juntos? Las preguntas eran infinitas. Lo interesante es que, a pesar de la fama y el alboroto mediático, tanto Can como Demet decidieron mantener la relación lo más privada posible. No se prodigaron en eventos públicos, no publicaron fotos juntos en las redes sociales, y trataron de llevar una vida lo más normal posible. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más la curiosidad del público, pero también demostró la madurez y la seriedad con la que ambos estaban abordando su relación. Optaron por proteger su amor, por resguardarlo de los focos y de la vorágine mediática.
Esta decisión, a mi parecer, es digna de admirar. En un mundo donde la exposición mediática es casi obligatoria, ellos eligieron la discreción, la intimidad, la protección de su relación. Demostraron que el amor verdadero no necesita de la validación externa, se nutre de la conexión interna, de la complicidad, del respeto mutuo. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta pareja? ¿Cómo será su futuro? Es difícil saberlo con certeza, pero analizando su personalidad, su carrera y sus decisiones hasta ahora, podemos hacernos una idea. Ambos son profesionales exitosos, con una gran trayectoria y una agenda apretada. Khan, con su físico imponente y su talento actoral, ha conquistado el mundo con sus papeles en series como Dolunay y Bay Jail. Demet, con su belleza, su carisma y su versatilidad, ha demostrado ser una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con papeles inolvidables en series como Zilek Kokusu y Dodu Unep Kaderindir. Pero también son personas sensibles, que valoran mucho su privacidad y su bienestar emocional. Son personas que han aprendido a lidiar con la fama, pero que no han perdido la humildad ni la esencia. Han sabido mantener los pies en la tierra, priorizando su felicidad y su bienestar por encima de todo. Es probable que continúen con sus proyectos profesionales, que sigan brillando en sus respectivas carreras, y que al mismo tiempo construyan una relación sólida y estable. Quizás en algún momento decidan formalizar su relación, casarse, tener hijos. Pero por ahora lo más importante es que estén felices, que se apoyen mutuamente y que disfruten de este amor que, después de todo, tardó en florecer. Un amor que, como una buena planta, necesita tiempo, cuidado y dedicación para dar sus frutos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿serán capaces de mantener esta relación a largo plazo? La respuesta, amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero por lo que hemos visto, por la forma en que han manejado su relación hasta ahora, tengo la esperanza de que sí. Creo que ambos son lo suficientemente maduros, inteligentes y enamorados como para superar cualquier obstáculo que se les presente. Es cierto que la fama puede ser un arma de doble filo. La presión mediática, las críticas, los rumores, todo esto puede poner a prueba cualquier relación. Pero si hay algo que he aprendido a lo largo de mi experiencia en el mundo del entretenimiento, es que el amor verdadero es capaz de resistir cualquier tormenta. Y creo sinceramente que el amor entre Khan y Demet es de esa clase de amor. Me encanta pensar en el futuro de esta pareja. Me imagino a Khan apoyando a Demet en sus proyectos, acompañándola en sus viajes, celebrando sus éxitos. Y a Demet, a su vez, siendo el mayor apoyo de Khan, admirando su talento, celebrando sus logros. Me imagino una vida llena de amor, de risas, de complicidad. Una vida en la que se sientan libres de ser ellos mismos, sin máscaras, sin poses. Me encantaría verlos protagonizando un nuevo proyecto juntos. Creo que la química entre ellos es innegable y sería un placer para los fans volver a verlos juntos en la pantalla. Podrían interpretar una comedia romántica, un drama, o incluso una serie de época. Las posibilidades son infinitas. Y hablando de florecer, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿Les gusta la pareja? ¿Les gustaría verlos protagonizando un nuevo proyecto juntos? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Déjenme sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Quiero saber qué piensan. Recuerden que este es solo un resumen de los hechos, y que la vida de las celebridades siempre está llena de matices y sorpresas. A veces, lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una parte de la historia. La verdad muchas veces se esconde detrás de las cámaras, en la intimidad de sus hogares. Pero sin duda, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos es una de las más emocionantes y esperadas de los últimos años. Un romance de cuento de hadas que esperemos tenga un final feliz. Un final feliz que en el fondo todos nos merecemos. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, con miedos, con sueños. Y como cualquier persona, tienen derecho a amar, a ser felices, a construir una vida propia. No deberíamos juzgarlos ni criticarlos, sino por el contrario, apoyarlos y desearles lo mejor. Y así con esta reflexión, llegamos al final del vídeo de hoy. Un vídeo que espero les haya entretenido, les haya informado y sobre todo, les haya hecho soñar. Porque al fin y al cabo, el amor es el motor del mundo.
Y ver a dos personas que se aman es algo que siempre nos llena de alegría y esperanza. Así que, recapitulando, el 4 de agosto de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. Una relación que, después de años de rumores y especulaciones, se hizo realidad. Una pareja que, a pesar de la fama y la atención mediática, ha decidido mantener su relación lo más privada posible. Y un romance que, como fans, solo podemos desear que perdure en el tiempo y que les traiga mucha felicidad. Un amor que, esperemos, florezca y de frutos hermosos. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y la de Can y Demet es una que sin duda, seguirá escribiéndose con el paso del tiempo. Si les gustó este vídeo no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Y como les dije antes, déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. No se olviden de compartir sus pensamientos y sus expectativas sobre esta pareja. Muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que el amor siempre triunfe.